Muy buenas tardes. El día de hoy presentaré mi ponencia denominada de la inexistencia de la obligación de seguridad a la inexistencia de responsabilidad por infracciones nosocomiales. Bien, el eje temático a seguir el día de hoy para la ponencia será, en primer lugar, analizar bajo qué circunstancias juzga la Corte Suprema de Justicia las infracciones nosocomiales. En segundo lugar, cómo lo juzga el Consejo de Estado. Y por último, observar cuáles son las tendencias actuales sobre las infracciones nosocomiales y hacer el análisis si esas tendencias actuales corresponden a un análisis de responsabilidad o si por el contrario generan otro tipo de análisis. Pues eso lo vamos a ir observando. Bien, para comenzar tenemos que definir qué es una infección nosocomial y qué es una obligación de seguridad. Una infección nosocomial es una patología que se adquiere en un centro médico, pero esta patología no es la causa de entrada al hospital, al centro de salud. Ejemplo, la persona que entra por un dolor abdominal a la cual se le tienen que hacer ciertas, puede ser exámenes, operaciones, este tipo de actos con los que la persona va a tener que ser atendida por el médico y pues bajo este se le hace una intubación, por ejemplo, y producto de la intubación genera una infección. Esa infección que adquirió en el centro hospitalario se denomina infección nosocomial. Segundo, la obligación de seguridad. La obligación de seguridad es una prestación accesoria que tienen ciertos tipos de contratos. Esta obligación solo se aplica cuando el deudor de la obligación tiene en sus manos la integridad de la persona y tiene que brindarle una garantía indemnizatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente por tenerlo en sus manos solamente va a cumplir la obligación, sino que además de esto tiene que garantizar que no le pase nada mientras esté bajo su mando, digamos, en sus manos. Bueno, en primer lugar, la Corte Suprema de Justicia juzga estas obligaciones como obligaciones de seguridad de medios. ¿Esto qué implica? Implica que el deudor única y exclusivamente se va a tener que comprometer a ser diligente y prudente frente a su contraparte. Esto implica que la ausencia de culpa y las causas extrañas se podrán acudir a estas como medios de excepciones a la hora de acudir a un proceso de responsabilidad. Pero pues esto no le genera protección a la víctima. ¿Por qué? Porque pues como ya le dije, la obligación de seguridad lo que busca es que no le pase nada a la víctima mientras está en manos de su deudor, en este caso en manos del médico, del centro hospitalario, de lo que querramos, digamos, en aras de buscar que esa persona se encuentre allí. Entonces, pues esta obligación de seguridad de medios sería inexistente teniendo en cuenta que la obligación de seguridad no estaría presente, porque si aún quitamos la obligación de seguridad, el deudor se seguiría exonerando con culpa y diligencia. Entonces, con culpa, que sería lo mismo que diligencia, prudencia, observancia de las normas, por lo cual pues no existiría responsabilidad, obligación de seguridad. Segundo, el Consejo de Estado juzga estas obligaciones como obligaciones de seguridad. Esta sí sería una obligación de seguridad, teniendo en cuenta que si se analiza bajo las obligaciones y una obligación de resultado, implicaría que habría una carga más gravosa para el deudor, teniendo en cuenta que solo se podrá exonerar con alguna de las causas extrañas: hecho exclusivo de la víctima, hecho exclusivo del tercero, caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, además de eso, se acude a un título de imputación objetivo como lo es el daño especial. El daño especial, aparte de que es un título de imputación, digamos que
excepcional, teniendo en cuenta que primero hay que analizar si hay falla en el servicio, luego si se acude a la teoría del riesgo mediante riesgo excepcional, y por último, si estos dos, digamos, no se puede imputar la responsabilidad mediante estos dos, se acude al daño especial. Estos últimos dos, el riesgo excepcional y el daño especial, pues son objetivos y serían mecanismos idóneos para imputar la responsabilidad. Por lo cual, esto implicaría que, como ya lo dije, se tendría que excepcionar con causas extrañas, pero como la infección se adquiere dentro del centro hospitalario, no se podría excepcionar con ninguna de las tres. ¿Por qué? Porque las características de las causas extrañas es que sea externo, imprevisible e inevitable, y no habría uno de los elementos que son necesarios, que es la externalidad, y en algunos de los casos tampoco habría imprevisibilidad. ¿Por qué no hay imprevisibilidad? Porque la imprevisibilidad en estos casos implicaría que no es posible, anterior al daño, deducir que posiblemente habrían probabilidades de adquirirlo, y todo lo contrario, sí se puede adquirir en un centro hospitalario. De hecho, una característica de cuando uno acude es que posiblemente uno esté bajito de defensas, el medio en el que se encuentra esté un poco desordenado, cochino algunas veces. Entonces pues eso implicaría que ese medio, digamos, que sea, no solamente sea imprevisible, sino que sea inevitable, porque es que sí pueden concurrir varias causas. Además que estas enfermedades son multicausales. Por último, el tercer punto, las tendencias actuales y su relación causal, implica que países como Francia y Argentina han acudido a los fondos de indemnización, teniendo en cuenta que el Estado, por ejemplo, no se puede excepcionar de responsabilidad bajo ninguna forma. Es el que no se puede excepcionar bajo ninguna forma, tiene un nombre, y este nombre se denomina como obligaciones de garantía. Esas obligaciones de garantía quiere decir que, aún alegando causas extrañas, el deudor no se puede excepcionar de ninguna forma de responsabilidad. Estos fondos de indemnizaciones están creados a fin de que se le logre una indemnización a esas personas que sufrieron enfermedades en el centro hospitalario. Entonces, habría que hacer un análisis causal de si esos fondos de indemnización generarían responsabilidad. Es así como tendríamos que hacer el análisis de responsabilidad. Estos son los 5 elementos, ya sea responsabilidad civil o responsabilidad estatal. Hay que empezar con el hecho generador, el daño, el perjuicio, hasta llegar al nexo causal, en donde el nexo causal lo que observa es el causante del daño. Más que la causa, observas al causante del daño, y si este es el que estaría llamado a indemnizar a esta persona, para lo cual tenemos que saber que en los fondos de solidaridad de indemnización no sería el hospital quien indemnizaría, sino quien indemnizaría serían los fondos de solidaridad de indemnizaciones, por lo cual no existiría un análisis de responsabilidad si se acuden a estos fondos de indemnización. Bueno, a manera de conclusiones, pues en primer lugar la Corte Suprema de Justicia juzga de manera errónea las obligaciones de seguridad, teniendo en cuenta que estas obligaciones de seguridad deben ser siempre objetivas a fin de garantizar la indemnidad de los usuarios que acuden a estos centros de salud. Segundo, el Consejo de Estado imputa correctamente la responsabilidad, teniendo en cuenta que sí la imputa mediante un título objetivo, y pues el factor de atribución sería el correcto. Por último, el nexo causal como elemento necesario en el juicio de responsabilidad, ya sea civil o estatal, implicaría que para las tendencias actuales, que son los fondos de indemnizaciones, no exista un análisis de responsabilidad, debido a que el pago procede desde un
digamos, desde un deudor que es totalmente ajeno a la causa y al causante de esta obligación. Muchísimas gracias.